Tema 5. Kant. Apartado primero. Vida y obra. Immanuel Kant nació el año 1724 en la capital de Prusia Oriental, en el seno de una familia modesta que lo educó en los valores de la religión pietista. Una vez finalizados sus estudios, se convirtió en profesor de la universidad de su ciudad natal, actividad que no abandonó hasta su jubilación. Con la publicación de su obra Crítica de la razón pura, inició sus años más productivos y brillantes. Más tarde se dedicó a la ética. Fue cuando escribió y publicó su obra Crítica de la razón práctica. Poco después, publicó su última crítica, la Crítica del juicio, donde intentaba establecer una síntesis y superación de las críticas anteriores. Durante su vida ocurrieron unos acontecimientos que lo marcaron profundamente, como fueron la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, el auge del Estado prusiano y los inicios del Romanticismo. Desde un punto de vista filosófico, podemos decir que Kant se encuentra a medio camino entre la Ilustración y el Romanticismo. Con el cambio de rey después de la muerte de Federico II, el nuevo rey se opuso a la ideología ilustrada y, por tanto, a la obra kantiana. No obstante, Kant intentó continuar su obra sin tener que enfrentarse a la autoridad. Finalmente, murió en su ciudad natal el año 1804. Apartado segundo. Su teoría epistemológica. Kant consideraba que la razón tenía una parte práctica y una teórica. En su epistemología se centrará en la parte teórica, a la que él llama razón teórica, que es la que se ocupa de los ámbitos del conocimiento. Después de estudiar a los grandes filósofos, Kant estaba insatisfecho con el dogmatismo de los racionalistas y el escepticismo de los empiristas. La primera gran pregunta que se formuló fue ¿cómo es posible el conocimiento? La solución que él encontró la expuso en su libro Crítica de la razón pura, donde expone toda su epistemología. A los empiristas les reconoce la necesidad de la experiencia para la existencia de un conocimiento, y a los racionalistas les reconoce que no todo es experiencia. Si el conocimiento tiene que ser universal y necesario, no puede provenir todo de la experiencia, ya que el ser humano no tan solo se limita a recibir información, sino que también construye mediante su razón una imagen mental propia del mundo. En definitiva, la constitución fisiológica del sujeto que conoce le permite ver eso que le rodea, pero a la vez lo condiciona en la forma en cómo lo ve, ya que cada sujeto capta la realidad con su filtro personal y único. Por tanto, la realidad no es objetiva, sino fenoménica. Así pues, Kant nombrará a la auténtica realidad objetiva como noumen, que significa realidad por sí misma. No obstante, el ser humano es incapaz de conocer el noumen, porque está condicionado por su filtro personal. La única forma de conocerlo sería saliendo de nosotros mismos, cosa que es imposible. Kant era un amante de la ciencia. Él mismo se comparaba con Copérnico. Decía que mientras Copérnico había girado la perspectiva cosmológica, ya que demostró que no es el Sol lo que giraba alrededor de la Tierra, sino del revés, él consideraba que él había sido el Copérnico de la epistemología. En su caso, giró los planteamientos epistemológicos. En ver que resultaba muy difícil justificar el valor universal y necesario de la ciencia si se suponía que el sujeto es quien se adapta a las múltiples y cambiantes particularidades del objeto, Kant gira este planteamiento. Entonces, el conocimiento puede ser universal y necesario porque es fruto de la imposición de las formas a priori del sujeto al objeto. Dicho de una forma más simple, antes, desde el punto de vista clásico, la mente del sujeto se ajustaba al objeto. Kant introduce una nueva forma de verlo. Para él, el objeto se ajusta a las estructuras mentales. La filosofía kantiana se conoce con el nombre de idealismo trascendental. Se dice de su teoría que es idealista porque tan solo las estructuras mentales permiten el conocimiento. Y se dice que es trascendental porque estas estructuras son universales y por su carácter de a priori, que más tarde explicaremos, trascienden el caso concreto. Como amante de la ciencia moderna, Kant tenía la necesidad de validar y legitimar los progresos que la ciencia estaba experimentando durante los siglos XVII y XVIII. Él partió de la base que la física de Newton era una ciencia. Solo faltaba analizar qué condiciones cumplía esta para poderla validar. Esta validación recae sobre la relación entre los juicios.
Para poder determinar que una teoría científica es universal y necesaria y por tanto científica, debemos analizar primero si los juicios que la componen lo son. Para saber si un juicio es científico, debe cumplir dos requisitos. El primero es que tiene que ser extensiva, es decir, debe ampliar nuestro conocimiento. Y el segundo es que tiene que ser universal y necesaria, o sea, válida en cualquier circunstancia. Según el filósofo, los tipos de juicios se pueden clasificar según su extensión y según su validez. Según su extensión existen dos: los juicios analíticos y los juicios sintéticos. Los analíticos son aquellos que no son extensivos, es decir, esos que no amplían nuestro conocimiento. Por ejemplo, la frase «los calvos no tienen pelo» no amplía nuestro conocimiento, porque no tener pelo ya va implícito en la palabra calvo. Y luego los juicios sintéticos, que son aquellos extensivos, sí que aportan información nueva a nuestro conocimiento. Un ejemplo sería la frase «la recta es la distancia más corta que hay entre dos puntos». En este caso sí que amplía nuestro conocimiento. Y luego, según su validez, existirían dos tipos de juicio, los juicios a priori y los juicios a posteriori. Los juicios a priori son esos previos a la experiencia, por tanto, no dependen de ella y por eso son válidos y universales. Un ejemplo sería «el todo es más grande que las partes». No nos hace falta tener una experiencia sensorial para darnos cuenta de que esta afirmación es verdadera. Y luego los juicios a posteriori, que serían esos posteriores a la experiencia, por tanto, necesitan de ella para ser comprobados, motivo por el cual no son universarios ni necesarios, solo contingentes y probables. Un ejemplo sería «el calvo lleva una peluca». Nosotros deberemos recurrir a nuestros sentidos para corroborar que esta afirmación sea verdadera. Después de analizar los tipos de juicios, Immanuel Kant se basó en Hume y Leibniz para establecer las posibles combinaciones entre juicios. Así, según Kant, existen tres tipos de juicios. Los juicios sintéticos a posteriori serán esos extensivos, que se fundamentan y se comprueban en la experiencia, por tanto tienen un carácter contingente y probable. Luego, los juicios analíticos a priori son juicios que no amplían nuestro conocimiento. Y por último, los juicios sintéticos a priori, que son la aportación de Kant en el ámbito filosófico de la epistemología. Los juicios sintéticos a priori son extensivos y por el hecho de ser a priori gozan de validez universal. Estos son los juicios propios de la ciencia, porque añaden conocimiento y no dependen de la experiencia. Como ya hemos dicho, la obra de Kant que trata el tema del conocimiento es Crítica a la razón pura. No obstante, cuando Kant habla de criticar a la razón, se refiere a el trabajo de analizar críticamente la naturaleza, la función y los límites de la razón. Solo si sabemos cómo funciona la razón y hasta dónde puede llegar, podremos entender cómo es posible la ciencia y cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, que son los característicos de la ciencia. En su obra Crítica de la razón pura, analiza la sensibilidad, el entendimiento y la dialéctica, para así comprobar y demostrar si son o no posibles las principales ciencias, la matemática, la física y la metafísica. El análisis de la sensibilidad lo lleva a cabo en la parte de la estética trascendental. Primero de todo, deberemos saber qué es la sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad de abrirnos al mundo para podernos construir una representación de la realidad. Cada especie posee un aparato sensorial particular que le hace conceber el mundo de forma única. Por tanto, la naturaleza y el funcionamiento de la sensibilidad que tienen nos condiciona a ver el mundo de una forma determinada. La sensibilidad nos abre al mundo, pero a la vez nos permite ver solo un pequeño fragmento. Esto es porque nuestras estructuras sensibles están capacitadas y limitadas de forma determinada. Según Kant, la forma en que estamos diseñados afecta a nuestra percepción de los colores y del espacio-tiempo. El espacio-tiempo se convertirá en las dos formas a priori de la sensibilidad, ya que son previas a ella. Cualquier sensación se da en un espacio-tiempo determinados.
Así, las impresiones del mundo constituyen una síntesis del material sensorial y de las estructuras internas del sujeto, el espacio y el tiempo serían en este caso. Por tanto, ¿son posibles los juicios sintéticos a priori en matemáticas? Sí, sí que lo son, afirma Kant, porque tanto la aritmética como la geometría, que son las ciencias que se ocupan del espacio y del tiempo, se ocupan de las formas a priori de la sensibilidad, el espacio y el tiempo. Por tanto, las matemáticas son universales y válidas para cualquier circunstancia, es decir, las matemáticas pueden ser consideradas una ciencia. Después, Kant analizará el entendimiento a través de la analítica trascendental. Aunque la sensibilidad sea imprescindible para obtener un conocimiento, toda sola no lo constituye. Para que proporcione conocimiento, debemos interpretarla, y esta es la función del entendimiento. Así pues, el entendimiento se caracteriza por ser la facultad de pensar o realizar juicios a partir de la información de la sensibilidad. Esto lo hace gracias a los conceptos, que agrupan la multiplicidad de impresiones dándoles un sentido. Existen dos tipos de conceptos, los conceptos empíricos, que son esos que provienen de la experiencia, y las categorías o conceptos puros, que son aquellos que no provienen de la experiencia, sino que son estructuras a priori del entendimiento. Kant deduce 12 categorías, que son la totalidad, la pluralidad, la unidad, la realidad, la negación, la limitación, la sustancia, la causa, la reciprocidad, la posibilidad, la existencia y la necesidad. Cada una de estas 12 categorías constituyen conceptos vacíos de contenido. Necesitan la información que aporta la sensibilidad para poder proporcionar un conocimiento. Solo la conjunción de las unas y las otras permite entender el fenómeno o objeto de conocimiento. Por tanto, si los elementos a priori de la sensibilidad son el espacio y el tiempo, los elementos a priori del entendimiento serán estas 12 categorías. La física es la ciencia que Kant relaciona con el entendimiento. Entonces, en este apartado se preguntará si son posibles los juicios sintéticos a priori en física, y llegará a la conclusión de que sí que lo son, porque los principios de la física no se derivan de la experiencia, sino de las categorías puras del entendimiento. Por tanto, la física sí es una ciencia universal y válida en cualquier circunstancia. Por último, analizará la razón en la dialéctica trascendental. Una vez el entendimiento ha subsumido las impresiones bajo conceptos y los ha asociado para formar juicios, la razón debe relacionar estos juicios para formar razonamientos o argumentaciones. Así, la razón es la capacidad de avanzar hacia principios más genéricos, para que así el conocimiento sea completo y no fragmentario. Gracias al razonamiento, englobamos juicios del entendimiento en principios cada vez más generales. Las formas a priori de la razón son lo que se conoce como ideas trascendentales, y estas son tres: la idea de yo, la idea de Dios y la idea de mundo. Bajo la idea de alma o yo, la razón subsime todos los fenómenos subjetivos procedentes de la experiencia propia, los unifica y les da identidad bajo la idea de yo. Después, bajo la idea del mundo, se subsimen todos los fenómenos de la experiencia externa. Así, los fenómenos objetivos proceden de un único y mismo mundo. Y por último, bajo la idea de Dios, se agrupan los contenidos de la experiencia tanto interna como externa. Es el principio más genérico, que unifica todos los fenómenos del yo y el mundo. Estas ideas, para Kant, actúan como principios generales reguladores, dentro de los cuales enmarcamos nuestro conocimiento, a la vez que orienta la razón en busca de principios más genéricos. Aún así, no podemos considerar ni el yo, ni el mundo, ni Dios como realidades objetivas, porque no tenemos forma de asegurar que éstas lo sean. Esto ya es una cuestión que traspasa los límites de nuestro conocimiento. En el análisis de la razón, Kant analiza si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica. Y no le queda otra que negar esta posibilidad, ya que una cosa es lo que yo conozco, según Kant nuestro conocimiento es fenoménico, y la otra es lo que verdaderamente existe, lo que él llamaría el noumen. Pero como esto es incognoscible e incomprobable para nosotros,
porque sería imposible abandonar nuestro filtro personal para ver el mundo, entonces la metafísica no puede ser considerada una ciencia y nunca lo será. A modo de resumen de este apartado, vamos a recordar cuáles eran los elementos a priori de las facultades que distingue Kant. Los elementos a priori de la sensibilidad serían el espacio y el tiempo, y la disciplina con la que las relaciona serían las matemáticas. Los elementos a priori del entendimiento serían las 12 categorías, y la disciplina con la que Kant las relaciona sería la física. Y por último, los elementos a priori de la razón serían las 3 ideas trascendentales. Kant las relacionará con la metafísica, que como ha demostrado, no se puede considerar una ciencia. Apartado tercero. Su teoría ética. El ser humano hace un uso teórico de la razón, pero también hace un uso práctico, porque no tan solo somos seres que conocemos, sino que también actuamos. Y esta cuestión corresponde a la razón práctica. Kant no tan solo dio un vuelco a la epistemología, también lo hizo con la ética. Él defendía que la ciencia y el conocimiento no sirven de nada si no contribuyen a hacer más humano, auténtico y moral nuestro comportamiento. El ilustrado Rousseau ejerció una gran influencia en Kant y en su interés por la ética. En sus libros de crítica de la razón práctica y fundamentación de la metafísica de costumbres, Kant responde a las preguntas ¿qué debo hacer y qué puedo esperar si hago lo que debo hacer? Pero antes de dar una respuesta propia, realiza un análisis exhaustivo de las éticas anteriores y llega a la conclusión de que todas ellas tienen una cosa en común. Todas se tratan de morales materiales. Las morales materiales son aquellas que acaban siendo una lista de normas que debemos seguir para llegar a una finalidad. Y tienen dos problemas. El primero es que se tratan de éticas empíricas, que provienen de la experiencia, y nos dicen qué debemos hacer, cuál es la actuación correcta, motivo por el cual son imperativos hipotéticos, es decir, ordenan o prohíben una acción, pero no son universales, sino condicionales. Y luego, el otro inconveniente sería que son heterónomas, porque la voluntad se determina por principios que no provienen de la razón, sino del interés, es decir, son éticas interesadas. Estas características hacen inaceptables las éticas materiales. Para Kant, una moral auténticamente humana es aquella que es universal y autónoma, características que solo posee una ética racional. Así pues, Kant defiende la necesidad de una ética racional y formal. Entiende como ética formal esas morales que se ocupan de la forma y no del contenido, es decir, que se limitan a decir cómo hemos de hacer las cosas y no qué debemos hacer. Son éticas vacías de sentimiento y subjetividad. Los imperativos de estas son categóricos, porque obligan y exigen cumplimiento sin condiciones ni excepciones. Podríamos resumir su ética en dos frases suyas. La primera sería: actúa solo según las máximas que desearías que se convirtiesen en leyes universales. Y la segunda frase suya sería: trata a todo ser humano no como un medio, sino como un fin en él mismo. Kant considera además que el comportamiento puramente ético es necesariamente desinteresado, es decir, la ética consiste en actuar por amor al deber, no por temor o legalidad. Solo cuando lo que nos mueve es la voluntad de cumplir con nuestro deber, podemos decir que somos realmente morales. Entonces, si actuamos de manera desinteresada y sin esperar nada a cambio, podremos aspirar a la felicidad. Para hablar de moral es necesario que presupongamos la existencia de tres factores, que Kant llama postulados de la razón, para garantizar la existencia de la moralidad y de que quien la cumpla será recompensado. Y estos postulados son los siguientes. El primer postulado dice que debemos presuponer que existe la libertad humana. Aunque todos los fenómenos naturales estén determinados por las leyes de la naturaleza, debemos presuponer que el ser humano es libre porque si no, no tendría sentido la existencia de una moralidad, ya que todos estaríamos determinados y actuaríamos de una forma determinada, sin poder decidir qué hacemos y qué dejamos de hacer. El segundo postulado dice que debemos presuponer la inmortalidad del alma. Debemos presuponer que nuestras almas son inmortales como garantía que nuestra virtud será recompensada con una existencia feliz en esta vida o en otra, ya que muchas veces el comportamiento correcto no se ve recompensado en vida. Y el tercer y último postulado es que debemos presuponer la existencia de Dios.
como garantía última para asegurarnos que aquellos que son dignos de obtener la felicidad la obtengan. Apartado cuarto. Su antropología. Kant considera que el ser humano vive dividido entre el sentido del deber moral y la inclinación a la cual nos empujan nuestras tendencias naturales. Kant no comparte con Rousseau su optimismo antropológico, que eso significa considerar que el hombre es bueno por naturaleza. Para Kant, la naturaleza humana es mucho más compleja que solo eso. Aunque tengamos la necesidad de convivir con otras personas, muchas veces tenemos impulsos egoístas. Esta situación contradictoria es llamada por el mismísimo Kant como la insociable sociabilidad humana. Somos insociables porque si nos dejamos llevar por nuestras inclinaciones, nuestro comportamiento es insolidario e interesado. Pero somos sociables porque no podemos vivir al margen de la sociedad. Además, Kant consideraba que eran estas inclinaciones humanas naturales las responsables de que existiesen enfrentamientos. Este constante conflicto ha provocado tensión, guerra y sufrimiento a lo largo de los siglos, pero a la vez ha ayudado a desarrollar la cultura y el entendimiento para limitar la violencia. La clave de la organización política consiste en saber manejar nuestra sociable insociabilidad a través de la ayuda de nuestra racionalidad.